Me voy a saber un poquito del libreto ahora, al comienzo, para comentarles que en mi país hubo una época trágica que hubieron 30.000 desaparecidos. De esa época no fui neutral. No logramos ganar en ese proceso, pero resulta que el encontrar la terapia neural me permitió en alguna medida que se transformara como un ariete contra este sistema que no nos permite ser enteramente felices. Esto es motivado por lo que acaba de decir mi colega de recién, y Leiva también, de una manera tan hermosa. Va a ser lo siguiente. Quiero relatar sucintamente una breve historia de cómo ingresé a la terapia neural a un importante hospital público, en donde además he sido respetado y reconocido por colegas del personal del hospital, bueno, en estos últimos 10 años, no hay comienzo, por supuesto, ¿no? He sabido que el hospital público, más aquellos hospitales que forman parte del sistema universitario de formación de profesionales, que en esos hospitales son los bancos de prueba para todo lo que se ventila en la universidad y en la academia. El hospital público es el lugar en donde habitualmente se convalidan las teorías, las metodologías y las nuevas concepciones en torno al problema de la salud y la enfermedad. Procesos estos de salud y enfermedad que sirven para señalar simplemente que la vida está ahí, latiendo. Por todo esto es que estaba empeñado, casi empecinado diría, y convencido de que mi proyecto era introducir e integrar la terapia neural en este ámbito, sabiendo que esto no me traería bienestar económico, como que no me lo trajo, al contrario. Mi familia tuvo que pasar momentos bastante difíciles y por supuesto sabía que tenía que asumir ciertos riesgos. Cuando ingresé a un hospital, que ahora es mi hospital, me autoimpuse ciertas consignas. Primero, no hacer una división entre médicos ortodoxos y alternativos. Soy, ya lo dije ayer, de los que creen que hay una sola medicina, la que ayuda a curar, no importa quién la lleve adelante. No estoy hablando solamente de los médicos. También procuré disminuir mis niveles de soberbia con los que nos modela el sistema médico, al menos en nuestro país. No, por otra parte, no me cierra esta visión maniquea de la vida en general y de ver médicos ortodoxos malos y médicos alternativos buenos. No creo que sea una buena y saludable visión de las cosas. También procuré no tomar alguno de los modos o métodos de la medicina académica en la que he sido forjado para que avale mi práctica, pues se trata de dos concepciones bastante diferentes que pueden convivir, complementarse y respetarse, y deben respetarse mutuamente. Traté también de no mimetizarme, ni enredarme en un doble discurso oportunista, y siempre he procurado mostrar mis diferencias en la práctica. Sentí que debía plantarme seria y responsablemente en un lugar diferente y defenderlo. En ese contexto, por ejemplo, el jefe cuando yo ingresé al hospital, en
el año 96, el jefe de oncología, de servicio de oncología, con muy buena onda, me invitó a formar parte de su equipo. Ellos tienen un comité adjunto al servicio de un comité de dolor, y le agradecí, sinceramente se lo agradecía, y dado que yo quería mostrar que lo que estaba haciendo era absolutamente diferente, que yo no venía a tratar el dolor, sino a tratar pacientes de un modo integral. El comienzo de toda esta historia es de imaginarse que ha sido bastante duro. Estuve más de 8 meses antes de ingresar dando vueltas juntando orina en distintas salas de espera de ministerios, de direcciones de hospitales, tratando de cortar puertas, de convencer. Sin convencer era difícil, porque tenía que convencer sin mostrar una forma distinta de pensar que chocara y que me separara de ellos. Así que no era fácil. Hice un estudio de campo, digamos, a ver por dónde podía entrarle a la cosa. Bueno, luego de innumerables vueltas, idas y vueltas en mi hospital, ya había transado con algunos directores, empecé a charlar, y me dijeron, o sea, le patearon la pelota al jefe de anestesia, se llamaba Jacobo Mizrahi, y que él sería el que destrabaría la cuestión, que pasaba por ahí. O sea, los tipos sabían que yo utilizaba un anestésico local y creían que, por lo tanto, quien debería opinar era el anestesiólogo. Anduve con problemas porque el tipo no me recibía, o sea, acordábamos reuniones. Fue bastante traumático. Pero después de una terca insistencia de mi parte, la situación se allanó y surgió con él una muy buena amistad. Y desde ese entonces me respalda en muchísimas situaciones, y fundamentalmente me envía para tratamiento a sus familiares, como que los quiere, y amigos suyos. En ese proceso de ingreso también tuve que, a raíz de una amable invitación que me hizo el director asociado en el área quirúrgica, me invitaron a que vaya a exponer ante todos los jefes de servicios, a la dirección ejecutiva del hospital, que vaya a exponer qué es lo que iba a hacer. Imagínense el miedo que me asolaba, porque me estaba jugando la posibilidad. Yo sabía que no tenía que hablar mucho, que uno es dueño de lo que calla normalmente, ¿no? A ellos les dije en ese momento que venía a ponerme a disposición de los enfermos, del hospital, y de lo que pudiera ser útil a los jefes de las diferentes especialidades para los que ellos necesitaran, ¿no? Y sinceramente lo hacía desde ese punto de vista, ¿no? Y no hablé de mis diferencias desde el punto de vista de la concepción teórica. Lo que sí le dejé muy claro que no venía a tratar el síntoma dolor. Que la terapia neural es una medicina integral de excelencia, que quizás donde más luce es en el dolor, pero eso, reducirla a eso es realmente poner un pie encima. El síntoma dolor, que quizás era es lo que más lleva a los pacientes a la consulta, obviamente, ¿no? Sí le dije en aquella reunión que mi propuesta estaba dirigida al tratamiento de enfermos difíciles, complicados, complejos, mal llamados enfermos chatarra, en donde las especialidades no tienen mucho ya que ofrecerles, que les molesta seguir atendiéndolos. Y quería mostrar que venía a sumar, que venía a integrarme, y a sacarles un problema de encima en alguna medida. O sea, estaba proponiendo atender un área desprotegida. Ese era el estudio que había hecho de campo.
por dónde podía filtrarme en las necesidades de esa comunidad hospitalaria para poder ofrecer algo. O sea, entrar por el eslabón más débil, de eso se trataba. En noviembre de 1996 me hicieron un lugar y comencé trabajando, lo que trabajo actualmente son 36 horas semanales, y armé con mucha dificultad un consultorio vespertino. Para ello tuve que reformular todos mis trabajos anteriores. Yo trabajo en el Senado de la Nación, tuve que cambiar todo, tengo otro trabajo también, lo tuve que cambiar. Yo creo que eran piedras que se ponían en el camino, pero bueno. Estuve trabajando un año y medio ad honorem y luego conseguí una beca del Ministerio de Salud de la provincia, y antes del año 2000 me nombraron médico interino. Y alrededor más o menos del año 2002 fui nombrado médico de la planta permanente. Advierto que entré diciendo que venía a hacer terapia neural, no que venía a hacer otra cosa. Este 2002, estamos hablando de una época dramática de nuestro país. En el 2001 hubo una crisis fenomenal. En esas condiciones estábamos operando en el hospital, y por supuesto esa tremenda crisis económico-política, social, impactaba en la medicina y en los hospitales, obviamente. La terapia neural, debo decir, siempre fue el eje central del tratamiento, y lo sigue siendo aún en día. Y como siempre sucede, esta vez la suerte y el azar, ese orden desconocido, estuvo de mi lado. En aquel contexto político que yo les estoy comentando, había muchos conflictos, mucha crisis natural, que también impactaba en el ámbito de la salud, y en nuestro hospital se decidió una huelga de 3 meses, mejor dicho, era una huelga por tiempo indeterminado que duró durante 3 meses. En ese contexto, un día caminando por los pasillos, me encuentro con el jefe de anestesia, Jacobo Mizrahi, con que yo dije que había tenido bastantes conflictos al comienzo, pero que después nos amigamos, y me dice: che, Ricardo, vos sabés que en los quirófanos se habla muy bien de vos y de lo que haces, pero vos tenés que saber que si no escribís algo, no existís. Y fundamentalmente hacé estadísticas, porque bueno, eso es lo que satisface. Con semejante sugerencia, y siendo muy consciente de que en la terapia neural lo cuantitativo, o sea, los números no son lo más conmovedor que tiene esta medicina integral. En terapia neural lo que más luce son los sucesos cualitativos, ¿no es cierto? Todo eso que brota o emerge de la fecunda interrelación humana que surge cuando intervenimos con nuestros misterios y nuestros metodologías. Bien. Ahí. O sea, estaba queriendo comentarles que era complicada la propuesta que me estaban haciendo, porque manifestar a través de números lo que es la terapia neural es un imposible. ¿Cómo cuantificar, por ejemplo, lo que es un fenómeno en segundo? ¿Cómo lo hace conmover a uno hasta los tuétanos? ¿Que al enfermo a uno lo desestabiliza? ¿Cómo lo traduzco eso en números? Es imposible. Pero bueno, aproveché entonces ese momento y empecé a agarré las primeras 400 historias de un total de 800 que había hasta ese momento, y empecé a hacer una revisión. Cuestión que para mí fue un aprendizaje fenomenal, ¿cierto? Para ver los errores que cometía también.
con todo ese bagaje de conocimientos traducidos en estadísticas, armé un informe. Y a eso le agregué también, a ese informe cuantificado en estadísticas, le puse también algunas consideraciones teóricas de lo que yo entendía, pero sin ir muy a fondo. Eso lo armé un dossier como de 70 páginas y se lo distribuí a todos los jefes de servicio y a los directores del hospital, invitándolos, por supuesto, a que lo lean y que si estaban en desacuerdo opinen y que a interrelacionarme. No sé si lo tengo escrito más adelante, pero me está surgiendo acá, por eso quiero escribir todo para no salirme del libreto. Quiero hacerles notar, en ese momento, como siempre uno tiene prejuicioso, y también tenía mis prejuicios con respecto a los ortodoxos, como lo llamaban en ese momento. Yo no lo hago ahora sí. Y después voy a mostrarles. En un día de trabajo estaba haciéndolo y me llama el director ejecutivo del hospital si no quería dar un reportaje al diario más importante de Argentina, Clarín. Y a mí me sorprende, porque se estaba festejando el aniversario del partido donde está sentado en mi hospital, y le digo, pero escúchame, Ricardo, vos sabés cómo yo pienso. Y dice, yo no te pregunté nada de eso. Le digo, pero Ricardo, vos te das cuenta que el hospital está en muy malas condiciones, si me preguntas yo tengo que hablar. Yo no te dije lo que tenés que decir. Le digo, pero Ricardo, yo te presenté un informe, vos sabés cómo pienso y qué cosas te puedo decir. Es que yo no te pregunté nada de lo que tenés que decir ni te condiciono nada. Bueno, en esas condiciones vino la periodista y dice, yo quiero mostrar esto, cómo los prejuicios no son del otro lado, también son de nuestro lado. Y eso frena las buenas relaciones humanas e impide que nos interrelacionemos. Ahí estoy mostrando dónde está ubicado el hospital, geográficamente, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el noroeste. ¿Sí? Ese poco de historia de lo que acabo de leer. Continúa. No quería dejar de decir algunas cosas. Seguí contestando. Hay algunas cosas que ya dije. Esta ha sido la primera experiencia internacional en América donde se realiza la terapia neural de manera formal y explícita en un hospital público. Que este hospital está ubicado en el noroeste del Gran Buenos Aires, que abarca un área de 3 millones de habitantes, que es un hospital de derivación y que es un hospital escuela asociado a la Facultad de Medicina. Y en dicha unidad de terapia neural se han formado en esta concepción teórica estudiantes de medicina en los últimos años, que son estudiantes que cursan algunas materias ahí en este hospital. La otra cosa. Bueno, acá estoy mostrando dónde abrevamos nosotros nuestras ideas y en qué nos sostenemos en toda la escuela neurofisiológica y neurofisiopatológica de los rusos, con Speransky, Wisniewski a la cabeza, Ustomsky y Wedensky, como también hay que destacar. Por supuesto, los hermanos Walter y Ferdinand Hunecke, y esta hermosa descubrimiento del campo interferente y el fenómeno de segundos. Bueno, acá estoy mostrando dónde abrevamos nosotros nuestras ideas y en qué nos sostenemos en toda la escuela neurofisiológica y neurofisiopatológica de los rusos, con Speransky, Wisniewski a la cabeza, Ustomsky y Wedensky, como
también que hay que destacar. Por supuesto, los hermanos Walter y Ferdinand Hunecke, y esta hermosa descubrimiento del campo interferente y el fenómeno de segundos. La obra de Peter Tosh, que hizo de difusión hacia América Latina, la imprescindible actividad de Germán Duque Mejía y Julio César Payán, más actualmente. Quería detenerme en esto porque quizás no lo conozcan tanto, pero haciendo una revisión bibliográfica, en la Biblioteca del Congreso encontré un librito de bloqueos del simpático del profesor Alfonso Albanese, y por suerte me di a la búsqueda de Albanese. Tenía 93 años cuando lo conocí, estaba haciendo disecciones, era profesor de anatomía, ahora falleció a los 98 años, hace tiempo atrás. Un brillo en los ojos, una inteligencia. Este hombre, el profesor Albanese, trabajaba dentro de, no sé si lo conocerán acá, creo que sí, la Escuela Clínico-Quirúrgica de los Finoquietos fue una escuela muy fuerte en América y tuvo todo un desarrollo importante. Después hubo una dictadura, una de las tantas que tuvimos, que la hizo desaparecer. Decía Finoquieto, prologando el libro de Albanese, que no es uno de los menores méritos del profesor Albanese haber enseñado, insistido y obtenido la comprensión de que el bloqueo anestésico del sistema nervioso, y se refería al simpático, no es una mera anestesia. Los bloqueos del simpático pueden evitar operaciones muy serias, siendo uno de los genuinos ejemplos la pancreatitis aguda. Estos tipos la utilizaban para eso, o sea, la utilizaban en la medicina de combate de todos los días. Lamentablemente no todos los médicos que pasaron por ese lugar se dieron cuenta de eso. Bueno, pero eso siempre sucede. Quiero rescatar esta figura, la del profesor Albanese, porque a su modo fue un precursor entre los años 30 y 65 de lo que hoy modernamente, y con el agregado y contribuciones trascendentes, se conoce como neuralterapia según Hunecke o terapia neural simplemente. A ver lo siguiente. Y bueno, esto ya más o menos es de donde nos nutrimos, y un reconocimiento a cada uno de ellos. Continuamos. Y es lo que antes comentaba respecto de lo que le pasó a Albanese en esa escuela clínico-quirúrgica. Le comento que Albanese era un cirujano de tórax impresionante y se pasó por su cuchillo a la crema de Buenos Aires, o sea, era un cirujano de primer nivel. Digo, la crema a la sociedad más alta, ¿no? Y me contaba que en los últimos años que él trabajaba, había dejado de hacer casi cirugía y se dedicaba a hacer simplemente bloqueos del, como él le llamaba, bloqueos del estrellado y del simpático a nivel del plexo solar. A él le llamaba a eso esplácnico semilunar. Bueno. Y también por el servicio nuestro ha pasado muchísima cantidad de gente de Argentina, de América Latina, y todos se entusiasmaban mirando la técnica y no se daban cuenta que lo trascendente de la terapia neural pasa por una concepción diferente de la vida, de la medicina, y si eso no es comprendido verdaderamente, podrán creer que aprendieron, que saben hacer terapia neural y verdaderamente son bombeadores de procaína. Y toda esta digresión sirve para comentar que una sólida formación en terapia neural, como en cualquier